Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Y como siempre les traigo un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado en boca de todos y que, créanme, tiene más jugo del que imaginan. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en el drama, en el romance, y en la verdad detrás de un rumor que ha estado circulando como pólvora: Yaman y Demet Özdemir, bajo el mismo techo. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué pasa cuando dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos nombres que son sinónimo de éxito, belleza y talento, se encuentran en una situación que nadie esperaba? ¿Qué misterios se esconden detrás de este supuesto encuentro? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que sabemos hasta ahora, porque les aseguro que nadie les va a contar esto como yo. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, como me gusta a mí, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen cosas muy jugosas. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta lo que están a punto de escuchar. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles los temas que tanto les apasionan. Ok, ahora sí, manos a la obra. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Yaman y Demet Özdemir? Para los que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, permítanme presentarles a estas dos leyendas, porque esto es más que un simple encuentro, es un fenómeno cultural. Yaman, el hombre que conquistó corazones. Yaman, por supuesto, es uno de los actores más queridos y reconocidos en Turquía. Su nombre real es Alar Ertuğrul, y su presencia en la pantalla es como un rayo de sol que ilumina cualquier escena. No es solo su atractivo físico, que es innegable, sino también su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para hacerlos creíbles, para que el público empatice con ellos. Lo hemos visto en dramas románticos que nos han hecho suspirar, en thrillers que nos han mantenido al borde del asiento y en comedias que nos han sacado más de una carcajada. Su versatilidad es asombrosa. Ha demostrado ser un actor que no se encasilla, que busca siempre nuevos retos, que se atreve a explorar diferentes registros. Desde el galán romántico que roba suspiros hasta el personaje complejo y atormentado, Yaman lo interpreta con una naturalidad y una entrega que lo hacen único. Su carisma es palpable. Tiene esa capacidad innata de conectar con la gente, de hacerlos sentir cercanos a él, incluso a través de la pantalla. Su sonrisa, su mirada, su forma de expresarse, todo en él irradia una energía positiva que atrae y cautiva. No es de extrañar que tenga una legión de fans que lo siguen y lo apoyan en cada uno de sus proyectos. Su talento, su dedicación y su personalidad lo han convertido en uno de los actores más solicitados de la industria turca, y en un referente para muchos jóvenes que sueñan con dedicarse a la actuación. La trayectoria de Alar Ertuğrul es un claro ejemplo de perseverancia y trabajo duro. Ha recorrido un largo camino para llegar a donde está hoy. Ha tenido que enfrentarse a desafíos, a obstáculos, a momentos de incertidumbre, pero nunca se ha rendido. Siempre ha creído en sí mismo, en su talento, en su capacidad para lograr sus sueños. Y esa determinación, esa pasión por la actuación, es lo que lo ha llevado a alcanzar el éxito y a convertirse en una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Sus papeles son memorables, sus interpretaciones siempre impecables, y su nombre es sinónimo de calidad y profesionalismo. Demet Özdemir, la reina de la pantalla. Y luego está Demet Özdemir. ¡Ay, Demet! Esta mujer es pura magia. Es actriz, bailarina y modelo, y su belleza es simplemente impactante. Pero más allá de su físico, Demet es una actriz increíblemente talentosa, con una capacidad para transmitir emociones que te llega al alma. Su sola presencia en la pantalla ilumina cualquier escena. Tiene un don especial para hacer sentir al espectador lo que siente su personaje. Sus ojos, su voz, sus gestos, todo en ella es expresivo y conmovedor. La hemos visto en series como Erkencikus, que la catapultó a la fama internacional, y en otras producciones que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla es legendaria, y su nombre es sinónimo de éxito. Su versatilidad como actriz es impresionante. Puede interpretar papeles cómicos, dramáticos, románticos, con la misma facilidad y maestría. Es una artista completa, que se entrega por completo a cada personaje que interpreta. Demet no solo es una gran actriz, sino también una persona admirable.
Es conocida por su humildad, su sencillez y su cercanía con sus fans. Siempre está dispuesta a agradecer el cariño y el apoyo que recibe. Es una mujer trabajadora, perseverante y que nunca se rinde. Es un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Su éxito es merecido porque se lo ha ganado con su talento, su esfuerzo y su dedicación. Demet, además de su talento actoral, es una bailarina consumada. Su formación en danza se refleja en su gracia, su elegancia y su capacidad para expresarse a través del movimiento. Ha demostrado su destreza en diversas coreografías, y su energía y pasión por el baile son evidentes en cada paso. Esta faceta artística añade una dimensión extra a su ya impresionante talento. Su belleza es un reflejo de su interior, de su fuerza, de su sensibilidad. Es una mujer que inspira, que emociona, y que deja una huella imborrable en cada proyecto en el que participa. *** El encuentro, un rumor que encendió las redes ***. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos nombres se cruzan? La respuesta, amigos míos, es una historia llena de especulaciones, rumores y, por supuesto, mucho interés por parte de sus seguidores y de los medios. La sola idea de verlos juntos, ya sea en un proyecto profesional o en una relación personal, es algo que emociona y genera expectativas. La historia comenzó a tomar forma cuando se empezó a hablar de que Demet y Yaman, casualmente, estaban en el mismo edificio. Ajá. Ahí es donde el cotilleo empieza a tomar forma y la imaginación de muchos empieza a volar. ¿Amistad? ¿Colaboración profesional? ¿Tal vez algo más? Las redes sociales, como un torbellino, se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones. Las redes sociales explotaron. Los fans, como buenos detectives, empezaron a analizar cada detalle, las publicaciones de Instagram, los comentarios, las fotos, todo era objeto de análisis. Se decía que ambos habían sido vistos entrando y saliendo del mismo edificio, que habían compartido ciertas amistades en común. En fin, la información era escasa, pero la especulación era abundante. Los hashtags relacionados con ellos dos se multiplicaron, las cuentas de fans crecieron, y la curiosidad por saber qué estaba pasando entre ellos se convirtió en una obsesión. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Yaman y Demet Özdemir estaban, o están, bajo el mismo techo? Bueno, como siempre, la verdad es un poco más complicada de lo que parece, y es un laberinto de posibles explicaciones y razones para el encuentro. *** El contexto, el mundo del espectáculo turco ***. Para entender bien este rumor, es fundamental conocer el contexto en el que se desarrolla. El mundo del espectáculo turco es un universo en sí mismo, con sus propias reglas, sus propias dinámicas y sus propios códigos. La fama, el éxito y el reconocimiento son cosas importantes, pero también lo son la privacidad y la discreción. Es un mundo donde la prensa rosa es muy activa, donde los rumores vuelan y donde las noticias sensacionalistas son moneda corriente. Los actores y actrices como figuras públicas están constantemente expuestos a la opinión pública, a los comentarios de los medios y a la curiosidad de sus fans. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, cada decisión que toman, es analizada, interpretada y comentada. Por lo tanto, mantener la privacidad es un desafío constante. Además, el mundo del espectáculo turco es un mercado muy competitivo. Hay muchos actores y actrices talentosos que luchan por conseguir un lugar en la industria. Por eso es fundamental saber cómo manejarse, cómo cuidar la imagen pública y cómo proteger la vida privada. En este contexto, cualquier rumor, cualquier especulación, puede tener un gran impacto en la carrera profesional de un actor o actriz. *** La verdad detrás del rumor, un edificio, múltiples interpretaciones ***. Para empezar, es importante recordar que ambos son profesionales, con una vida pública muy expuesta. Cada movimiento, cada decisión, es analizada y comentada. Y por supuesto, el morbo de verlos juntos era enorme. La sola idea de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos personas que son sinónimo de éxito, belleza y talento compartiendo un mismo espacio, despierta la imaginación y alimenta la curiosidad. Entonces, ¿por qué se decía que vivían bajo el mismo techo? La clave, amigos, está en la naturaleza de la vida en Estambul, en las complejidades de los negocios inmobiliarios y en la forma en que funciona la prensa rosa turca. Estambul es una ciudad cosmopolita, vibrante, llena de vida, pero también es una ciudad donde el espacio es limitado y donde las propiedades son costosas.
Muchos actores y actrices por razones de comodidad, seguridad y prestigio, eligen vivir en complejos residenciales de lujo. Resulta que ambos en algún momento alquilaron o compraron propiedades en el mismo complejo de apartamentos. ¡Boom! Ahí es donde la historia se hace explosiva. No significa necesariamente que vivan juntos, pero sí que por cuestiones de conveniencia, de negocios, o simplemente de gustos, eligieron el mismo lugar para establecer su residencia. Esta coincidencia, por supuesto, fue interpretada por muchos como una señal de que algo más estaba pasando entre ellos. Los medios de comunicación, hambrientos de noticias jugosas, no tardaron en lanzar rumores sobre una posible relación sentimental. ¿Quién sabe? No es imposible, pero, ¿es la verdad? La prensa turca, conocida por su afán de primicias, no dudó en especular sobre una posible relación amorosa entre los dos. Los titulares se multiplicaron, los comentarios en las redes sociales se dispararon, y el morbo del público se alimentó. Aquí es donde la investigación se vuelve crucial. ¿Hay pruebas sólidas de que realmente están juntos? ¿Existen fotos que los confirmen? ¿Testimonios creíbles? La respuesta, en la mayoría de los casos, es un rotundo no. La falta de pruebas concretas, sin embargo, no frenó la especulación. El morbo del público, la curiosidad de los fans y el interés de los medios de comunicación fueron más fuertes que la razón. Lo que sí hay son fotos de ellos en el mismo lugar, pero en momentos distintos. Comentarios en redes sociales de amigos en común, y por supuesto, la especulación constante. Todo esto alimenta el morbo pero no confirma nada. Es importante destacar que ambos actores han sido discretos en cuanto a su vida privada. No suelen hacer declaraciones sobre sus relaciones personales, lo que alimenta aún más la curiosidad. La discreción, en este caso, es un arma de doble filo. Por un lado protege su privacidad, pero por otro alimenta la especulación y la curiosidad. *** Conclusiones. Lo que podemos saber hasta ahora ***. Entonces, ¿qué podemos concluir? Intentemos poner orden en el caos de rumores y especulaciones. En primer lugar, que es muy probable que Yaman y Demet Özdemir tengan propiedades en el mismo edificio. Esto es un hecho o al menos, lo que se sabe hasta ahora. Es muy probable que por cuestiones de comodidad, seguridad o simple coincidencia, hayan elegido el mismo complejo residencial. No es algo extraño, ya que es común que las celebridades compartan espacios residenciales. En segundo lugar, que no hay pruebas contundentes que confirmen una relación sentimental entre ellos. Los rumores, las especulaciones y el interés de los fans son comprensibles, pero no son sinónimo de realidad. No existen fotos que los muestren juntos, ni declaraciones que confirmen una relación. Todo lo que existe son rumores, especulaciones y el morbo del público. En tercer lugar, y este es un punto importante, que ambos son profesionales, con una vida pública muy activa. Y como tales están acostumbrados a que su vida sea analizada y comentada. Saben que su imagen pública es importante y que cualquier rumor, por insignificante que parezca, puede tener un gran impacto en su carrera. Por eso es probable que sean muy cuidadosos con su vida privada y que intenten protegerla al máximo. En cuarto lugar, que el mundo del espectáculo turco es fascinante, lleno de secretos y misterios. Y por supuesto que la prensa rosa, como en cualquier lugar del mundo, siempre está al acecho buscando la primicia, el escándalo, la historia que atrape a la audiencia. La prensa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, siempre está buscando historias que generen interés y atraigan al público. Por eso es importante ser cautos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En resumen, la verdad sobre Yaman y Demet Özdemir bajo el mismo techo es que, bueno, la verdad aún no está completamente revelada. Pero lo que sí sabemos es que son dos grandes profesionales, con una trayectoria impecable, y que su mera presencia juntos genera un interés mediático que es innegable. El hecho de que compartan un mismo edificio no es garantía de una relación amorosa, pero sí es un reflejo del poder mediático de ambos actores. Su simple cercanía desata pasiones, especulaciones y un torbellino de emociones en sus fans y en los medios. ***, más allá del rumor, el legado de Yaman y Demet ***. Más allá de los rumores, la verdadera historia de Yaman y Demet Özdemir es la de dos artistas excepcionales, que han conquistado el corazón del público con su talento, su carisma y su dedicación.
Han demostrado ser actores y actrices completos, capaces de interpretar cualquier papel y de transmitir emociones que llegan al alma. Su éxito es el resultado de años de trabajo duro, de perseverancia y de una pasión inagotable por la actuación. Yaman y Demet son dos ejemplos a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Son una fuente de inspiración, que demuestran que con talento, esfuerzo y dedicación, es posible alcanzar el éxito. Su legado va más allá de los premios y reconocimientos. Han logrado conectar con el público de una manera especial, dejando una huella imborrable en cada proyecto en el que participan. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Yaman y Demet son seres humanos, con una vida privada que merecen proteger. Debemos respetar su privacidad y no caer en el morbo y el sensacionalismo. Lo importante es disfrutar de su trabajo, valorar su talento y agradecerles por regalarnos momentos inolvidables en la pantalla. El futuro, ¿qué nos depara? ¿Qué nos deparará el futuro para Yaman y Demet? ¿Se concretará alguna vez ese esperado encuentro en la pantalla? ¿O tal vez el destino les tenga reservada otra sorpresa? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, seguirán siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su trabajo, admirando su talento y esperando con ansias sus próximos proyectos. Porque al final, lo importante es que nos sigan regalando momentos de emoción, de risa y de entretenimiento. Y por supuesto que sigan siendo felices y exitosos. Conclusión y agradecimientos ***. Así que amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el mundo del espectáculo turco. Hemos desentrañado los misterios, explorado las especulaciones y, sobre todo, hemos conocido un poco más a dos grandes artistas. Quiero agradecerles por estar aquí, por escucharme y por compartir conmigo su tiempo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por hacer posible este canal. Es gracias a ustedes que puedo seguir investigando, analizando y trayendo las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar su like. Y por favor compártanlo con sus amigos, para que ellos también puedan enterarse de esta interesante historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Yaman y Demet? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes, y me ayudan a mejorar cada día. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y sobre todo, seguir disfrutando del mundo fascinante de las series turcas. Porque este es un mundo lleno de sorpresas, de romances, de dramas y de personajes inolvidables. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no olviden que el chisme, como siempre, continúa. Hasta la próxima, gente bonita.